Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el primer bloque de sesiones simultáneas de este séptimo encuentro fiduciario. Para dar inicio a nuestro programa, tengo el gusto de presentarles al licenciado Miguel Ramos, quien es director fiduciario de Banregio y quien esta mañana nos hablará sobre el control accionario. Le pido le demos un fuerte aplauso. Buen día. Primeramente, pues agradecerles a Adolfo y a Alejandra pues la valentía de invitarme a exponer este tema. Quiero decirles que este tema de control accionario podemos abordarlos de varias perspectivas. Hay una perspectiva técnica, pero corremos el riesgo de perdernos en lo técnico, en los procedimientos, en los temas legales, y creo que hablar meramente de este producto o de este tipo de fideicomiso viendo aspectos meramente técnicos quedaría incompleta la exposición. Pero también la otra perspectiva es verlo desde el punto de vista casuístico. Y el riesgo de verlo muy casuístico es que, pues como veleta, no tendríamos sustento o bases para saber si lo que pide el cliente o todo lo que pide el cliente es correcto o tiene riesgo, ¿no? Entonces, la propuesta de ver este tema es verlo bajo un tema mixto o hermenéutico, es decir, entre lo técnico y lo casuístico. Y la metodología, es importante señalar que esto es con base en el derecho mexicano y la práctica fiduciaria mexicana. Para la persona que no sea de México, pues creo que sería útil ver o recoger la práctica mexicana para ver qué pueda ser aplicable en cada uno de sus países. Un segundo tema, pues bueno, está conformado como un taller. Entonces participaría como moderador y haría pausas por si hay una interrogante al respecto y pues que sea participativo. Esa sería la metodología propuesta. Yo iniciaría, obviamente salto a todo el tema de lo que es el fideicomiso porque se ha abordado mucho el tema del fideicomiso, el concepto. Pues obviamente voy a saltar eso y voy a dar por supuesto de que ya tenemos el conocimiento básico del fideicomiso. Un tema de entrada que yo les diría es que el fideicomiso en México, su regulación está muy dispersa. De hecho, la regulación básica del fideicomiso está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A lo que nace la pregunta, ¿el fideicomiso es un título de crédito? ¿El fideicomiso es una operación de crédito? Yo creo que ninguna ni otra. Ni es un título, ni es una operación de crédito. Entonces hay una gran oportunidad en el derecho mexicano para impulsar una ley de fideicomisos. Pareciera ser como un pegote de la ley de títulos, el fideicomiso. O sea, pegaron una serie de principios como una institución ajena a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y pegaron ahí el tema del fideicomiso. Creo que no es la mejor manera ni la forma más adecuada para regular el fideicomiso desde mi punto de vista. Debiera haber una ley de fideicomisos donde ya englobe temas de la Ley de Instituciones de Crédito, temas de la circular de Banco de México y obviamente de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Y en mi opinión, aclararía mucho que en el Código Civil se estableciera como una forma testamentaria, es decir, que el Código Civil Federal estableciera abiertamente la posibilidad de testar o hacer testamentos a través de fideicomiso, o decir simplemente como una forma de dejar estipulado lineamientos con aplicación o fines testamentarios. Valdría la pena que se reconociera en la ley fundamental. Y esto se los comento porque fiscalmente tiene mucho efecto. Es decir, fiscalmente en México todo lo que se reciba vía herencia es exento de impuestos. No hay un impuesto testamentario. Y fiscalistas han visto que al no estar en el Código Civil contemplado como una forma de testar, pudiera haber riesgo. En la práctica, lo que se ha hecho es vincular el testamento con el fideicomiso, es decir, establecer dentro del testamento un apartado sobre el fideicomiso, diciendo al albacea que los bienes aportados a un fideicomiso tal, número tal, con tal institución, la distribución de los bienes se regirán en los términos y condiciones establecidos en el fideicomiso mencionado, ¿no? Algo así, que se ligue el testamento con el fideicomiso. Eso es lo más recomendable. Entonces, habiendo hecho esto como preámbulo, pasamos básicamente al índice que hemos preparado para este taller. No se puede hablar de los frutos si no hablamos del árbol. Es decir, ¿qué se entiende por árbol y qué se entiende por frutos? Bueno, el árbol, de donde nace el control accionario, es de una planeación. No se puede hablar del control accionario o de un fideicomiso de acciones si no hablamos antes rápidamente de lo que es la planeación. Esto necesariamente deriva de una planeación patrimonial. Tenemos que hablar de las herramientas estratégicas que normalmente intervienen en esta planeación patrimonial. Y ahora sí ya pasamos a los frutos, es decir, el fideicomiso de control accionario, en el caso concreto que nos lleva, y luego hablar de una estructura general y específica de este control accionario, que ya pasamos al término práctico casuístico, y luego a la complejidad que se presenta. Hay muchos, abordaremos 4 o 5, porque nos puede llevar pues casi todo el día abordando problemáticas de estos temas, ¿no? Bueno, en la estructura genérica, ahorita voy a hacer paréntesis para si hay preguntas o comentarios, pero vamos primero por una base teórica general, vamos por el árbol, ¿verdad? Entonces, definitivamente en una planeación patrimonial tiene que ver con un enroque de las necesidades de la persona, las necesidades de la familia y de la empresa. Aquí, como asesores o como gente que está cercana a la familia, tenemos que evitar las interrogantes, o que yo llamo interrogantes trampa o preguntas tramposas. Un ejemplo de estas preguntas tramposas que se pueden hacer la familia, y obviamente de la familia que no está en la empresa o que no participa en los órganos de la empresa. La primera pregunta cuando están reunidos la familia, que se puede mencionar como una interrogante trampa, es: ¿qué es más importante, la familia o la empresa? Esa es una pregunta tramposa o que tiene truco, ¿no? Y que no te lleva a nada. Otra pregunta, triquiñuela si se puede decir,
es ¿qué es más importante? ¿La persona, es decir, el familiar, o los objetivos de la empresa? Es otra pregunta muy parecida a la primera, pero tramposa, ¿no? Esto resuelve un poco ese tipo de preguntas, ¿no? Porque lo que contestes a ese tipo de preguntas vas a quedar mal con unos y con otros. Entonces, simplemente mi recomendación es hacer pausa a ese tipo de preguntas, no caer en ese tipo de contestaciones, de interrogantes, y porque genera siempre conflicto familiar. Simplemente son temas diferentes que deben de estar entrelazados, y lo vamos a ver en el transcurso de esta exposición. Entonces, definitivamente debe haber una estructura legal testamentaria como la que comentamos. Debe haber un tema que se diseñe para la educación de la familia, un tema relacionado de cómo administrar los bienes inmuebles y muebles importantes de la familia, de la persona y de la empresa. Un tema de seguros de la familia y seguros que tienen que ver con la empresa. Un tema de inversiones y de planeación fiscal, una estrategia de negocios que posibilite a la familia trascender, y un plan de incentivos y previsión social que le dé trascendencia a la empresa. Es decir, este es el árbol, y si yo me preguntaría cuáles serían los frutos, pues los frutos yo los dividiría básicamente en dos. Una es solidez patrimonial y segunda, transición generacional. Es decir, en el fondo lo que busca el fideicomiso de control accionario es buscar que el patrimonio de la familia, de la empresa, de la persona, de los socios, sea lo más sólido posible, y facilitar el cambio de manos de la primera a la segunda, o de la segunda a la tercera generación. Ese, digamos, que son los frutos. ¿Qué inquietudes es un poco lo que estamos comentando y lo que comentamos? Bueno, ¿qué inquietudes prácticas y ya más concretas debe resolver la planeación patrimonial? La protección del patrimonio, la confidencialidad, y esta confidencialidad estoy hablando no contra las autoridades, no es un negocio oculto o secreto, sino la confidencialidad con todos los particulares, ¿no? Básicamente. Las reglas para afrontar los problemas de incapacidad. Fíjense, en México el problema no es tanto el fallecimiento, sino la incapacidad. En México tenemos 100 años de atraso en regulaciones de incapacidad. El grave problema es que cuando a uno se le declara incapaz, se lleva un procedimiento largo y tortuoso en cuanto a su operación. Una vez que se declara la incapacidad, en un proceso de 6 meses, para afrontar esa incapacidad, esos bienes, para administrarlos en favor del incapaz, se crea una estructura muy engorrosa donde participa un tutor, y generalmente un tutor impuesto o sancionado cuando menos por la autoridad judicial, y ese tutor tiene que rendir cuentas a un consejo de tutelas, que es precisamente un organismo que proviene de una institución gubernamental, digamos, o una institución del Poder Ejecutivo. O sea, es un consejo de tutelas que se sanciona por el Poder Judicial, pero está dentro del Poder Ejecutivo, lo cual es engorroso. Entonces, la incapacidad es un grave problema
si no tienes las reglas claras de cómo actuar en forma automática. El fideicomiso es una gran posibilidad para prever estos temas de incapacidad. No conozco otro instrumento tan efectivo para resolver estos problemas de incapacidad. Simplificación sucesoria. En México, lo más rápido de un proceso testamentario que yo he visto son 6 meses. De ahí para arriba, 1 año, año y medio, cuando hay testamento. Cuando no hay testamento, puede durar hasta 2, 3, 5 años el procedimiento. Ahorita vamos a ver el tema de diferencia testamento-fideicomiso. Una transición ordenada, que era lo que les comentaba, es el cambio generacional. Y básicamente las herramientas para ir obteniendo los frutos, son este tipo de herramientas. El protocolo familiar es hacer coincidir la filosofía empresarial con la filosofía familiar. El testamento y fideicomiso, seguros, planeación fiscal y el tema de nacionalidad. El tema de nacionalidad es elemental, sobre todo si algunos de los participantes es americano, por el tema FATCA. En México ya se hizo un acuerdo internacional con Estados Unidos de intercambio de información, donde la Secretaría de Hacienda, en nombre de todos los bancos y todas las instituciones financieras, se comprometió con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a dar información de todos los extranjeros, entendiéndose por extranjeros cualquier persona que tenga la nacionalidad, ya sea por ciudadanía, residencia americana, y tiene que dar información de todos los bienes, recursos que tengan en México, incluyendo fideicomisos. Y viceversa, Estados Unidos tiene que dar esta información de todos los nacionales mexicanos que tengan inversiones y bienes en el extranjero. Se ha estado en reuniones para implementar este tipo de informaciones y se ha hablado de obtener un GIN, que es una clave, hagan de cuenta como una clave fiscal, en este caso más que fiscal, es una clave de información que te abre una llave directamente a un sistema que puede ser monitoreado por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Tesoro, y en el caso de México a través de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Y con este GIN es con el que se intercambian información. Todavía no ha estado totalmente implementado. Todavía se está viendo si se obtiene un GIN por cada fideicomiso o si se obtiene un GIN por el área fiduciaria y otro GIN por el banco. Y ahí se ha estado discutiendo muchos esos temas del FATCA, ¿no? Pero sí es un tema a la hora de la planeación, y fue un gran tema porque en México, a través de la inseguridad que hubo, muchos empresarios tuvieron la decisión de cambiar su residencia a Estados Unidos, y en mi opinión, en lugar de ir como inversionistas, en la calidad migratoria de inversionistas, fueron como residentes, y eso pues les dio obligaciones en ese país, que creo que cuando tú adquieres las obligaciones de ese país y no resides en ese país el 100% del tiempo, pues es estar pagando impuestos en un país extranjero o adquiriendo compromisos en un país extranjero cuando vives o tus negocios o tu fuente de riqueza principal está en México, ¿no? Pero bueno,
Ese es un problema real que tenemos en las planeaciones patrimoniales. Este es un tema, creo que es un cuadro muy valioso. Nosotros lo utilizamos mucho a la hora de explicar al cliente sobre las bondades del fideicomiso. Este cuadro te resuelve básicamente 3 interrogantes que te hacen los clientes. Primera interrogante: ¿es factible que formalicemos el testamento y dentro del testamento le digamos al albacea o le impongamos al albacea la carga de celebrar un fideicomiso? Es decir, en lugar de celebrar el fideicomiso, pues mejor hacemos un testamento, y en el testamento, para evitarme ahorita en vida pagar un fideicomiso, establezco dentro del testamento la obligación del albacea de constituir un fideicomiso. Esa sería una primera interrogante. Una segunda interrogante es: oye, ¿y si hacemos un sistema mixto? Es decir, constituyo el fideicomiso pero no le aporto bienes, lo dejo limpio el fideicomiso y nombro al fideicomiso como heredero o legatario para que los bienes, una vez fallecido, se incorporen al fideicomiso. O tercero, constituyo un fideicomiso y un testamento a la vez. Bueno, este cuadro nos ayuda a resolver ese tipo de problemáticas. Primero, a la primera pregunta: no constituyo el fideicomiso y le dejo la imposición o la carga al albacea, pues te estás evitando todos los beneficios que se establecen aquí. Por lo pronto, si le impones esa carga al albacea y le estableces las condiciones que debe de tener el fideicomiso, es decir, le estableces como un clausulado en el testamento, ¿quién te dice que X o Y fiduciario te va a aceptar ese clausulado? Nadie te garantiza que va a aceptar ese. Y segundo, si un fiduciario te acepta un clausulado parecido, se vuelve endeble ese fideicomiso, porque si no está tal cual conforme a las reglas del testamento, se vuelve endeble ese fideicomiso y te lo pueden impugnar. Y tercero, ¿cómo llegarían los bienes a ese fideicomiso? ¿En qué etapa del proceso? Ya no me quiero poner muy técnico, porque ya es un término más de índole procesal, pero créanme que hay problemas, porque a la hora de implementar eso, siempre está la duda si se tiene que adjudicar primero a los herederos y los herederos transmitirlo al fideicomiso, o adjudicar o no adjudicar y establecer el fideicomiso y el albacea constituir el fideicomiso. Ese es un tema que siempre es conflictivo en la práctica. Y entonces te estás quitando todos estos beneficios de que el fideicomiso es flexible y se determinan reglas claras, y el testamento pues no es tan flexible. En México no puedes modificar el testamento, tienes que volverlo a hacer. Y es un acto personalísimo. Tiene que hacer un testamento la señora, un testamento el señor, los hijos, cada uno tiene que hacer su testamento. No puede haber un testamento conjunto. El fideicomiso efectivamente puede ser porque es un contrato. Pueden intervenir ambos. El tiempo y agilidad, fíjense, el testamento tarda de 5 a 6 meses mínimo la ejecución, mínimo. El fideicomiso es inmediato. Entonces también quiere decir que si pactas en el testamento hacer un fideicomiso, para que ese fideicomiso funcione después del fallecimiento, tiene que pasar mínimo 6 meses. Imagínense una empresa importante donde el gobierno corporativo, o sea, del control accionario, no haya decisiones en 6 meses, un año, donde la asamblea principal, el governance de la empresa, todavía está sub iudice, sin decisión, es mortal para la empresa, ¿no? El tema de que
Entonces la solución es, ¿por qué no hacemos el fideicomiso? No le damos materia y nombramos como legatario a la institución fiduciaria. Bueno, un tema de ese es que tampoco te resuelve el tema del tiempo, ni te resuelve el tema de la incapacidad. Tampoco te lo resuelve, porque los bienes todavía no están aportados al fideicomiso y la mecánica que se establece en el fideicomiso no va a ser aplicable tampoco. En tema de administración inmobiliaria, creo que este tema del fideicomiso, no creo, si no es seguro, te lo garantizo porque lo hemos vivido así, te elimina el tema de la copropiedad. El tema del testamento no te resuelve el tema de la copropiedad. Los herederos, o una de dos, o distribuyes los inmuebles con el riesgo de ser inequitativo con los herederos, o se los transfieres a todos en copropiedad. Y ese es un grave problema de caer en la unanimidad. Eres dueño de todo y de nada en la copropiedad. En el fideicomiso quedan muy claros los derechos que tiene cada uno. Obviamente la confidencialidad es un tema muy importante en el derecho mexicano por la inseguridad que existe. El procedimiento testamentario es público, se debe de publicar por 3 veces en el periódico de mayor circulación el fallecimiento de la persona y llamar a posibles acreedores. Es público el testamento, todo el procedimiento es público. En el fideicomiso el procedimiento es confidencial. El que hayas establecido en el fideicomiso, las reglas se cumplen en automático y son confidenciales. Esa es una gran ventaja que te da el fideicomiso. Esto resuelve o esto ubica las llamadas preguntas trampa o interrogantes trampa, ¿no? No podemos hablar qué es más importante, si la familia o la empresa. Lo único que podemos afirmar es que son dimensiones diferentes y cada una persigue finalidades diferentes y tiene valores diferentes. En la familia pues debe de perseguir los lazos de afecto, convivencia sana, apoyo mutuo. En cambio la empresa está basada en el interés económico. La empresa, ese es su objetivo. Es una persona que tiene nombre, domicilio, pero es una persona ficción, como se le llama, es una persona moral. No tiene alma, no tiene raciocinio. Es una ficción jurídica creada para un fin meramente económico. No puede entrelazarse con sentimientos ni con psicólogos. La empresa debe ser objetiva, un tanto fría, y la familia pues debe de buscar apoyo, seguridad, igualdad, evitar enfrentamientos y obviamente valores inmutables. La honra, el buen hombre, la asistencia mutua, la solidaridad, etcétera, ¿no? La empresa no. La empresa debe buscar convivir con el riesgo, debe buscar equidad, afrontar los retos, debe estar siempre orientada al cambio, a reducir costos y a incrementar ingresos para tener más utilidades. Definitivamente son objetivos totalmente dispares.
el protocolo familiar busca coincidencias entre los valores de la empresa y los valores de la familia, pero respetando cada uno de ellos. Y entre la familia, pues va a haber gente que no acepte ciertas cuestiones, ciertas reglas, y tampoco las pueda cambiar. Y eso genera resentimientos entre la familia. Y habrá gente que diga, pues bueno, lo podemos cambiar, pero no lo acepto. Y entonces genera una actitud de resentimiento, de resignación, perdón. Y habrá otros en la familia que quieran cambiar algo, pero aceptan que no lo pueden cambiar y caen en un ambiente de aceptación. Y habrá otros que se acepten sus ideas de cambio, tanto de la familia y de la empresa, y lo aceptan porque es un proceso de mejora que ellos opinaron y que la familia optó por llevarlo a cabo, y pues están dentro del cuadro esa familia de que contribuyen en ese proceso de mejora. Este tema sentimental siempre va a existir. Contra esto es con lo que debemos de ir trabajando. Va a haber este tipo de sentimientos en toda planeación patrimonial. Y entonces ya debe de generar pues pensamientos asertivos de lo que depende de mí y lo que no depende de mí. No depende de mí que mis hijos se incorporen a la empresa. Si tu empresa vende fierro y tu hijo es psicólogo o tu hijo es dentista, pues va a ser difícil que lo orilles a que participe en tu empresa que vende fierro o que es una ferretería, ¿no? O si tu empresa es ganadera y a ninguno de tus hijos les gusta ir a los ranchos ni a ponerse botas, eso no depende de nosotros o no depende del empresario. O el tema de si son mujeres o son hombres. Oye, pues que los hombres son los que voy a hacer participar en la empresa y a las mujeres pues en la casa. Como que eso ya ni depende de ti. Es de la vocación de cada quien y las capacidades de cada quien. Decidir el reparto patrimonial de mis padres, ahora como hijo, pues no depende de ti que tu padre te deje determinado porcentaje o participación en la empresa. Tampoco depende de ti exigir un reparto de dividendos específicos. Pues ahora, papá, ¿qué te parece si vamos a repartir todas las utilidades en dividendos? Cuando el papá a lo mejor está acostumbrado a todas las utilidades metérselas a la empresa, ¿no? Esos son los típicos problemas que se ven cuando estamos asesorando a familias que están viendo un control de governance en la empresa, ¿no? ¿Qué sí depende de mí? Pues la comunicación con todos los miembros de la familia. Fíjense, hay dos tipos de clientes. Los clientes que hacen su fideicomiso de cara a la familia, es decir, donde invitan a la familia a hacer su fideicomiso, o sea, hacen partícipe a los hijos, y líderes empresariales donde no quieren ni que sus hijos se enteren. Tanto y una como otra, yo no puedo decir que es mejor una si es u otra, ¿no? Simplemente son realidades. Y eso no depende del asesor fiduciario, no depende del asesor en planeación patrimonial, es una realidad.
Y si eso es lo que quiere el cliente, sobre eso tenemos que trabajar. Tampoco, lo que sí depende también de ti es participar activamente en los órganos de gobierno. Mira, podrás ser dentista, artista, poeta, lo que sea, pero lo que no puedes dejar de ser es accionista. Es decir, un líder empresarial, créeme que normalmente no piensa que la empresa la va a dejar a la beneficencia pública, ni a la beneficencia privada, ni a sus compadres. Realmente, por más problemática que exista en la familia, el líder empresarial está pensando en su familia para dejar las acciones. Pero es muy difícil, muy diferente ser accionista a ser directivo de la empresa. Insisto, podrá ser poeta, escultor, dentista, doctor, profesiones todas muy honorables o vocaciones muy honorables, incluso sacerdote. Pero si eres accionista, eso no debe chocar contra tu vocación de las que mencioné. Y en México, yo creo que en Latinoamérica, se confunde mucho ese aspecto. El accionista se cree que debe ser el principal directivo de la empresa. El accionista se vincula mucho con el CEO, CFO, con todos los que deciden en la empresa del día a día. El accionista no tiene que decidir si se compra una maquinaria o si se vende tal activo. No tiene que irse a la operación de la empresa. Tiene que ir a la decisión principal de la empresa. Y la decisión principal de la empresa es no si contratas a un gerente o si amplías sucursales, etcétera. O sea, esos son temas operativos de la dirección general. ¿Qué es materia de la dirección general y qué es materia de la asamblea? Ese es un tema muy importante que en el tema de protocolo familiar se platica, se cuestiona, se hace mucho trabajo con la familia. Y aquí es precisamente lo que vemos. Asamblea, ¿qué es materia de la asamblea? La estrategia general de la empresa. ¿Qué es materia del consejo de administración y de los comités de vigilancia? Y aquí, obviamente, en la asamblea solamente son los accionistas. En el consejo, fíjate cómo hay un tema de independientes. Ya no solamente hay accionistas, sino hay expertos en el ramo. Y obviamente en el tema de operación, no tiene que estar necesariamente un familiar. Ninguno tiene que tener lazo de sangre, tiene que tener lazo de sangre con los accionistas. Es más, muchas empresas exitosas no tienen ningún pariente dentro de la operación de la empresa. Muchas sí lo tienen, pero una cosa es ser parte de la operación y otra cosa es ser accionista. El problema es que el familiar y el accionista que participa en la operación de la empresa a veces confunde sus roles, cómo actúa, cómo se desempeña, y a eso es donde entran las problemáticas. No confundir cuando estás en tu rol de accionista a cuando estás en tu rol de directivo. Como directivo va a ser evaluado y tienes que dar resultados objetivos. Definitivamente entonces un tema estratégico familiar relacionado ahora con la empresa, ya no como la primera parte que lo vimos sentimental,
pues es cuál es la estructura organizativa que debe de tener la empresa, cuáles van a ser los sistemas retributivos, cuáles son las reglas de incorporación, evaluación, remuneración y despido de profesionales familiares, o sea, de la gente que trabaja, de la gente dueña o accionista que trabaja en la empresa. Si va a tener un directivo coach, porque pues no pueden entrar desde directores generales, tienen que empezar con un plan de carrera, y se hace un plan de carrera para los hijos de los dueños de las empresas. Órganos de gobierno, transmisión de acciones, temas de protección del capital, planificación de la sucesión, elección del líder de la siguiente generación, mejora en la comunicación entre la familia y la gestión del cambio organizacional. Son temas que forzosamente se tocan en la conformación del protocolo. Hasta aquí esta es la primera parte del taller. Hasta lo que hemos visto, antes de entrar al tema concreto del fideicomiso. Dudas, comentarios, algo que quieran ustedes aportar o comentar. Sí. Sí, ahí está el micrófono. Gracias. Pero creo que habría que, para tomar todas esas decisiones y tomar todos esos aspectos claves, hacerlo de la mejor forma, yo creo que la mejor forma de hacerlo es tener un consejero independiente de base en la empresa, o sea, con un acompañamiento permanente para efecto de evitarte esos pequeños, a tomar las decisiones exactas para llegar perfectamente y tener un perfecto protocolo familiar. Porque en una empresa familiar nunca es muy complicado el sacarle la parte emocional a la parte netamente administrativa, netamente de negocio. Entonces, sobre todo cuando estás tomando decisiones, desde hace rato, tienes que diferenciar cuando estás actuando como directivo y como accionista. Yo creo que eso es todavía más fácil que decir, tienes que diferenciar cuando estás actuando como familiar cuando estás actuando como colaborador. Entonces, para efecto de eso, yo creo que sí vale la pena en esas empresas traer un acompañamiento permanente de un experto para todos esos protocolos, ¿no? Y de hecho, así es. Fíjense, el fideicomiso de control accionario, este tema, como que estaba esta herramienta muy de uso en los grandes corporativos. Créanme que este esquema ya pasó al nivel de la mediana empresa. No, ya no es propio de grandes corporativos. Ya cada vez, incluso las universidades, ya tienen diplomados de empresas familiares. El Tecnológico, la UDEM, la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo creo que ya, y más universidades, creo que la de Universidad de México, la de Universidad del Valle, ya tiene ese tema de las empresas familiares, y se ha tomado mucho de España el tema del fíjense, en España no existe el fideicomiso, sin embargo son innovadores en tema de protocolo familiar. De hecho, muchos de los que asesoran en temas de protocolo familiar son de nacionalidad española y han encontrado una oportunidad enorme en México en cuanto a diseño de protocolos familiares, y definitivamente tienen un seguimiento y nos ayuda mucho a los fiduciarios porque nos quita la parte sentimental, y cuando entramos nosotros entramos a la parte técnica. Sin embargo, me ha tocado entrar mucho en mi práctica profesional al tema sentimental, o sea, al tema, ¿por qué? Porque no todo el mundo valora o quiere invertir en un asesor o en un coach independiente, y pues tenemos que sacar esa fase.
¿verdad? Como asesores fiduciarios. Y debemos de tener cuidado con las trampas de las interrogantes que les comentaba, ¿no? No entrar en ese, entrar como avivando el fuego dentro de la familia, ¿verdad? Oscar. Justo iba a comentar que encontramos una gran necesidad de este tipo de fideicomisos precisamente las empresas medianas hacia abajo. Totalmente. Que carecen de una estructura corporativa como la que nos muestras, que es la ideal. Encontramos muchísima gente que ha ido creciendo su empresa familiar, ¿no? El abuelo la fundó y el hijo que estuvo más pegado al abuelo es el que la continúa. Y resulta que van creciendo, tienen operaciones ya muy importantes, pero no hay una estructura organizacional ni un órgano de gobierno sólido, primero, que permita una sucesión en el liderazgo de esa empresa, y segundo, que asegure la transmisión y la continuidad, digamos, ¿no? Hay un porcentaje muy importante que nos espantaría de fracaso de empresas que en la segunda o en la tercera generación simplemente desaparecen. Fíjate, porque no hay una planeación adecuada y oportuna para prever esa transición, ¿no? Que es necesaria. Fíjate, Oscar, tocas un tema muy importante. Imagínate que se acerca a tu banco, vamos a decir que tú estás en el área de crédito, y se acerca un empresario muy exitoso, te enseña los números de su empresa, y vamos a decir que Gastón Billetes, que es el empresario, te presenta tu empresa, a esa empresa con unos grandes números y unos resultados magníficos, y te pide 100 millones de pesos y tiene ingresos por el equivalente a 1,000 millones anuales, ¿no? Y pues la empresa te comprueba matemáticamente que es capaz de pago, pero resulta que Gastón Billetes tiene 70 años. ¿Me creerías que hoy por hoy los bancos no tienen un esquema preciso para analizar el riesgo de la transición generacional? Es decir, ¿cuándo has visto que los bancos hagan un análisis de la transición generacional de las estructuras? ¿No? Y sabes que el crédito es a 10 años. Y don Gastón Billetes tiene 70. Digo, se le augura que pueda vivir hasta los 90. 100, qué bueno que vive. Pero la pregunta es, ¿en plenitud de capacidad? ¿Y cómo vienen los de abajo? ¿Cómo vienen sus hijos? ¿Qué tienen planeado? Bueno, pues en México hay cantidad de empresas muy rentables con ese tipo de problemas. Y los bancos o todos los agentes financieros debiéramos evaluar ese riesgo. De hecho, ya hay empresas que se están instalando de servicios para evaluar ese tipo de transición generacional, precisamente por lo que comentas. Incluso en ese ejemplo, muchas veces ni siquiera son sujetos de crédito, a pesar que son empresas muy sólidas, muy fuertes, no tienen un historial tampoco, ¿no? No hay estados financieros auditados, no hay un consejo, no hay. Entonces, para las instituciones de crédito es muy difícil otorgarle crédito a un ente que no te puede comprobar verdaderamente su solidez. Entonces, es una serie de situaciones o vicios que evidentemente estorban en el mejor desempeño de estas empresas, ¿no? Y fíjate, de 100 empresas pon tú que 50% tengan ese balance. Es más fácil armar ese balance y esa auditoría que armar la transición generacional. Es decir, de 100, 50 tienen ese balance. Bueno, de esas 50, solamente a lo mejor 5 tienen el tema de la transición generacional. Es decir, nada más entre las empresas ordenadas, que vamos a decir que es el 50,
todavía ahí hay un potencial, ya las que ni siquiera tienen estados financieros, pues bueno, ya es mucho pedir el tema de transición generacional, pero de las ordenadas, créeme, que todavía hay un potencial enorme. ¿Por qué? Porque en México, como yo creo que en muchos países, le tenemos miedo a planear nuestra muerte. Es un tema tabú. Es un tema que no se quiere tratar. O se quiere tratar muy por encimita. Véanlo en nosotros mismos. Todos deberíamos de tener testamento. Y no hay excusa de decir, pues tengo muy pocos bienes. Todos debemos de tener testamento, porque no sabemos ni el día ni la hora, y no sabemos si en ese día y esa hora vamos a tener X o Y bien, que créeme que es importante protegerlo, lo poco que tengas. Bueno, pasando ya al tema, ahora más, sí, perdón. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tenía una duda adicional, aunque complementando lo que están platicando, también si esto empieza a bajar a las pequeñas y medianas empresas, nosotros de hecho en nuestra SOFOM tenemos la preocupación de que el ejemplo que pones, o sea, ya no tenemos un problema de edad, por decir, y de sucesión, pero sí empezamos a identificar que ante la carencia de una estructura organizacional teóricamente conformada, vemos que hay muy buenos negocios en excelentes números, pero que hay una dependencia brutal de técnicamente de la persona que dirige. Correcto. O sea, un hombre clave real. Correcto. Entonces, sí nos preocupa que dices, este negocio va excelente, pero depende de Juanito, y lo decías hace rato, y la incapacidad. Es un grave problema. O sea, entonces, bueno, nada más complementando Sí. el área de oportunidad que decían. Ahora, la duda que yo tenía antes de seguir es si este tipo de esquemas fiduciarios pueden, vamos a llamarle en vida, también administrar todo el manejo de acciones de una empresa, ¿no? Cuáles tienen un rendimiento asegurado, cuáles tienen prohibido dividendos, cuáles se pueden vender libremente, cuáles solo se pueden vender internamente, o sea, como crear toda una estructura accionaria con distintas propiedades cualitativas, ¿no? Que obviamente eso puede tener mucho dinamismo porque la empresa está en curso, pero y que todo este control forme parte de este fideicomiso global, patrimonial, que atenderá las demás necesidades. ¿Se puede o ya estás revolviendo demasiado? Ahorita precisamente, y qué bueno que tocamos estos, porque eso se trata en este taller, esta es la idea de primero detectar y que ustedes detecten el reto, las problemáticas, y ya lo que a continuación sigue precisamente es abordar el tema práctico de cómo se puede instrumentar un fideicomiso. Y ahí, ahorita en esta segunda parte, vamos a ir abordando esos temas que tú comentaste de hombre clave. Y cómo entra el concuño, la nuera, etcétera, los parientes afines no consanguíneos, ¿no? Ahorita vamos avanzando, pero qué bueno que lo tocas, porque precisamente esa es la idea, que despertar en ustedes la problemática, ¿no? No solamente decirla, sino que ustedes la digan para ver propuestas de solución, ¿no? El fideicomiso definitivamente es una muy buena herramienta, no es una herramienta mágica, pero sí es una herramienta que con creatividad se pueden obtener ese tipo de soluciones. El tema de hombre clave, como es talento, pues el talento no se puede crear, o sea, es un hombre talentoso y pues el talento no se hereda, desgraciadamente. El talento no es así, incluso tan fácilmente transmitible.
pero la manera de solucionarlo, como estamos en un tema de empresa, pues es un tema económico. Entonces lo solucionas con una estrategia económica. Y ahorita la vamos a ver como una sugerencia, ¿no?, de cómo se puede regular, ¿no? Bueno, principales ventajas de esta herramienta del fideicomiso. Logra tener el control accionario de la empresa. Obviamente agilizas la toma de decisiones y la instalación de la asamblea. Aquí hay empresas que cotizan en bolsa y empresas que no cotizan en bolsa. De las que estamos hablando ahorita son de las empresas que no cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa también requieren el fideicomiso de control accionario, todavía más que las que no cotizan en bolsa. Pero digamos que es una estructura diferente para una y otra. El tema de la entrega del producto del ejercicio de los derechos económicos, bueno, si estamos hablando en fideicomiso de acciones, pues hay que saber qué son las acciones, ¿verdad? La acción es un título valor que representa el capital social de la empresa, o sea, representa una participación en el capital social en la empresa. Y esa acción te da básicamente dos tipos de derechos: derechos corporativos y derechos económicos o pecuniarios. Los derechos corporativos son los derechos de voto, básicamente. Los derechos económicos son los derechos al dividendo o a las ganancias, ¿sí?, que genere la empresa. El derecho de voto, pues, es la toma de decisiones. Toma de decisiones trascendentales de la empresa, como lo vimos, ¿no? Manejo de las decisiones de la asamblea por un comité técnico y se le llama votación en bloque. Este tema del comité técnico es la herramienta principal que te ofrece el fideicomiso. Fíjense, hablando de críticas a la legislación mexicana, recordábamos lo que comentamos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que como que está metida ahí en la figura del fideicomiso. Bueno, el comité técnico no se regula en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. No se regula ni en la circular bancaria. Donde se regula es en la Ley de Instituciones de Crédito. O sea, en una ley donde habla del fiduciario, y el comité técnico no participa el fiduciario. El comité técnico es un órgano de los fideicomitentes fideicomisarios y se regula en la Ley de Instituciones de Crédito. Y otro tema, solamente hay un artículo, no he encontrado mayores artículos más que en la Ley de Administración Pública que hablen de comité técnico, pero el único artículo de la Ley de Instituciones de Crédito habla de lo que es más bien habla muy de paso de lo que puede ser un comité técnico sin mayores reglas, y en la Ley de la Administración Pública te dice cómo debieran conformarse los comités técnicos en un fideicomiso público, pero nada más. Y ayer hablaba Adolfo de que esto a veces beneficia más que te lo regulen, porque te lo dejan a la creatividad. Pues sí y no, ¿sí? Porque la creatividad es muy buena cuando no es impugnable. Y cuando es impugnable, pues lo que quieres es que la ley diga más para que te proteja, ¿no? Pero en fin, el comité, ha habido mucha riqueza práctica en el comité técnico. Y el comité técnico precisamente es un órgano que te facilita para la sucesión del hombre clave. Porque el comité técnico te permiten miembros familiares, llamámosle así, y miembros independientes. Y de la manera como manejes el comité técnico
va a ser clave para el desarrollo de la empresa en la transición generacional. Les comparto, es la primera vez que formalizo un fideicomiso. Vengo de una reunión de fácil 5 horas de un fideicomiso de control accionario. Es la primera vez que me ha tocado participar en un fideicomiso de control accionario con un comité técnico elaborado tan creativamente. Y te voy a ejemplificar cómo se estructuró este comité, sin decir obviamente nombres, porque no podemos evidenciar nombres. Pero fíjate qué interesante este comité. Y contestando un poco la pregunta del cómo sí se pudiera. Pues esta empresa efectivamente es una empresa con un hombre clave de 75 años de edad. Y plenamente cuerdo. Obviamente él tiene que pensar en la transición generacional, y una empresa tremendamente exitosa, internacional incluso. Sin embargo, no se oye mucho en la prensa, no se oye mucho, como muchas empresas, ¿no? Bueno, primer tema, la humildad. Ese ya no es un tema, ese es un tema de valores, ¿verdad? La humildad. Entonces, lo primero que dijo, vamos a establecer un tema de edad considerada, o edad límite, o edad de administración conjunta, como le quieras llamar. Cuando yo cumpla la edad de 80 años, ya no quiero solo yo tomar la decisión. Entonces, al llegar a la edad considerada, ya mis decisiones tienen que ser conjuntas con el comité técnico. Entonces, primero es un tema de humildad. No necesito ser incapaz. No necesito fallecer. Simplemente estoy reconociendo a que a determinada edad no voy a tener las mismas capacidades que tengo ahora. Ni las que tengo ahora, las que tenía cuando tenía 40 años o 30. Entonces, esa persona ya señaló una edad límite o una edad considerada o una edad de administración conjunta. Entonces, el comité se integra, fíjate, desde el inicio del fideicomiso, pero él tiene la mayoría. Entonces, la primera humildad dijo, acto de humildad dijo, ¿sabes qué? Ya quiero que el fideicomiso nazca el comité, porque el comité es un órgano perfecto para entrenar a la siguiente generación. Entonces, va a entrar, pero yo tengo el 75% del voto del comité. Pero ya estoy permitiendo que la segunda generación tenga el 25%. Eso es un tema de entrenamiento práctico. Segundo comité, digamos es el segundo comité, el segundo cuadro, imagínate el primer cuadro del 75% y 25%. El segundo cuadro del comité, edad considerada. Ya mi voto baja a 50%. O sea, ya le estoy permitiendo a los hijos transitar del 25 al 50%. Luego el comité de la incapacidad. En este caso está haciendo intervenir a la esposa, porque la esposa es un líder moral, capaz, mantiene unida a la familia, entonces también la metió en el comité. Hay gente que decide no, hay otra gente que decide sí, en este caso, sí. Entonces dividió en dos, incapacidad de esposa, incapacidad esposo. En la incapacidad de esposo, la esposa tiene el 35%. Fíjense qué inteligente el tema del 35%. Para vender la empresa se requiere mayoría calificada, que es el 75%.
para poder vender la empresa se va a requerir convencer a la mamá. Para dar en garantía las acciones de la empresa se va a tener que convencer a la mamá. Si estás notando, se está hablando de actos ordinarios y actos extraordinarios. Los actos extraordinarios requieren la votación del 75% del comité y los actos ordinarios el 51% del comité. Oye, ¿en qué parte de la ley viene eso? No, no viene en la ley. Eso viene en el contrato de fideicomiso. Entonces ya llevamos 3 cuadros. El de la incapacidad del esposo. Ahora vamos al cuarto cuadro del comité, el de la incapacidad de la esposa. Fíjate, el esposo baja también a 35%, ya no tenía el 50%, ¿te acuerdas que tenía el 50%? Ahora baja al 35%. Y él dice, oye, pues ahorita con mi esposa estoy muy controladito, pero si se me presenta una Salma Hayek, él dijo así y dijo el nombre. Ese sí no es confidencial porque pues es Salma Hayek. Y la escogió, ¿verdad? Pues él dijo, entonces, y si se me presenta Salma Hayek y dejo la... Entonces fíjate, vuelve el tema de la Salma Hayek, una artista mexicana, como cualquier otra mujer que pudiera ser guapa, ¿no? Se me presenta una mujer guapa y dejo a la familia en la calle. Entonces su porcentaje baja al 35%. No, ni siquiera puede ser los actos ordinarios solo. Otra vez el tema de la humildad también. Luego ya llevamos 4 cuadros. El tema de los cuadros del fallecimiento. Fallece la esposa, ¿verdad? Empezamos con el esposo, ¿no? Fallece el esposo y la esposa queda con el 30% y los demás quedan. Y sigue protegiendo el tema de la venta, ¿no? Y luego fallece el esposo y la esposa la deja con el 14%. Él estima en ese último cuadro que no le quiere dejar tanta responsabilidad a la esposa, pero la quiere tener presente en el comité. Y obviamente el último cuadro del comité es cuando fallecen ambos, ¿sí? El tema es que en el derecho mexicano hay un criterio judicial que señala que es nulo el pacto de no venta. Es decir, no se puede establecer en el fideicomiso el pacto de no venta. Oye, pues ya los tengo todos muy agrupaditos, la votación en bloque, muy bien organizados, y es prohibido en México establecer el pacto de no venta. No puedes establecer este fideicomiso, ya que los tengo bien agrupaditos, ya tengo los comités muy bien creados, ahora voy a pactar que no se pueden vender acciones. Está prohibido. Ahorita vamos a ver cómo podemos resolver ese tema de las ventas ordenadas. Voy a saltarme esto, pero básicamente, digo, lo que ya pasé, lo que me gustaría dejar claro en la estructura de un fideicomiso es que hay una etapa de consolidación mientras vive el fideicomitente, hay una etapa de conservación cuando está incapacitado el fideicomitente y hay una etapa de ejecución cuando fallecen ya los fideicomitentes. En la etapa de ejecución es donde está el reto. Hay 2 esquemas en la ejecución. O mantienes el fideicomiso de control conviviendo conjuntamente con fideicomisos patrimoniales abajo, o transfieres el fideicomiso de control a fideicomisos patrimoniales de abajo de los hijos. Hay maneras de ver esto y esto lo vemos un poquito más práctico más adelante. ¿Cómo se estructuraría? ¿Cómo verías un contrato en términos generales? ¿Cuáles son las cláusulas principales? Partes, patrimonio, fines y comité técnico.
Estas son las cláusulas claves de un fideicomiso de control accionario. Problemáticas. Vamos con el primer cuadro de los fideicomitentes. ¿Qué problemáticas? Primero, son grupos familiares, es decir, son grupos familiares los que constituyen el fideicomiso, o es una sola familia. Es decir, hay fideicomisos en que son dueños 3 familias o 4 familias de una empresa. ¿Cómo haces convivir estos grupos familiares? Mi recomendación es que si son grupos familiares complejos, primero hagas el fideicomiso de cada grupo familiar. ¿Sí? Para que los fideicomisarios de este fideicomiso sean los fideicomisos del grupo familiar. El fideicomiso grupo familiar A, fideicomiso grupo familiar B, fideicomiso grupo familiar C, fideicomiso grupo familiar D. Esa es mi sugerencia. El tema de sociedad conyugal es muy importante también. Es diferente cuando es separación de bienes, sociedad conyugal. Hay una tesis, me voy a ir un poco, esta tesis en lo subrayado dice que cuando se trata de títulos no se requiere el consentimiento del consorte copropietario, sino solamente el titular del documento. Imagínense ustedes si para firmar un cheque le tengamos que preguntar un título de crédito o un pagaré: oye, ¿bajo qué régimen estás casado? ¿Sociedad conyugal o separación de bienes? En el tema mercantil es autónomo. Se privilegia la circulación. Si la acción está a nombre del esposo o de la esposa, debe de endosarse por el esposo o la esposa. No le metes ahí en el endoso porque está casado bajo sociedad conyugal el nombre de la esposa. Sugerencia: haz comparecer a la esposa en el fideicomiso, no en el título. No le metas ahí el nombre de la esposa en el título o del esposo si el título está a nombre del esposo o de la esposa. Otra recomendación práctica: no existe el endoso en propiedad fiduciaria. No seas tan creativo para ponerle endoso en propiedad fiduciaria, no existe. Existe solamente el endoso en propiedad, el endoso en procuración y solamente el endoso de administración para el Indeval. Entonces, no inventemos endosos porque hacemos nulo el título. En una sociedad mexicana hay 3 libros: el libro jurídicos, el libro de actas de asamblea, el libro de aumentos y disminuciones de capital y el libro de registro de accionistas. Para transmitir una acción en propiedad, el endoso debe ser en propiedad por el titular, debe de estar registrado en el libro de registro de accionistas también. Debes de pedir el título endosado y la constancia del secretario del consejo o del administrador único, según sea el caso, donde quede asentado que el propietario es el fiduciario. Otra cuestión: si existen en los estatutos limitantes para la transmisión de las acciones, acompáñala con una asamblea. Si son acciones de instituciones financieras, revisa que tengan las autorizaciones que se requieran de la Secretaría de Hacienda o del Consejo. Esto también es el tema de la sociedad conyugal. Ahora, el tema rápidamente de las ventas. ¿Se acuerdan que les comenté que está prohibido, es nulo el pacto de no venta? Es nulo. Sin embargo, en el derecho corporativo y ya en las nuevas sociedades APIs, nuevas entre comillas, que se crearon, a mi manera de ver, un tanto
cuestionables porque se crearon en la ley de mercado de valores, debiendo de haberse creado en la ley de sociedades mercantiles, pero en fin, esto ya se contempla en este tipo de derechos corporativos. Y son básicamente, se les denomina cláusulas de arrastre, el drag-along y el tag-along. No hay un término en México todavía de este tipo de derechos corporativos, pero básicamente son derechos de preferencia, ¿no? O derecho del tanto, como sea. El drag-along es cuando la mayoría de los accionistas tiene derecho a exigir de la minoría que vendan en los mismos términos. Estos son derechos que ya a veces existen en los estatutos. Créanme que no hay mejor herramienta que el fideicomiso para darle certeza a este derecho. El drag-along significa que en el fideicomiso, si vende, el comité técnico decide vender y los que votaron a favor venden, y para castigar a los minoritarios que no votaron a favor, les dicen, pues no les vamos a vender las acciones. Tienen el derecho el tag-along, la minoría, que es el segundo, de pegarse a la mayoría. Tag es pegar. El tag-along de la minoría de pegarse a la mayoría. Y la minoría que no votó a favor dice, pues yo no vendo. Mis derechos fideicomisarios no se van a vender. Bueno, la mayoría, el fiduciario, tiene derecho de arrastrar a la minoría a la venta. Ese es el drag. Entonces el drag arrastras a la minoría. Y el tag, la minoría, tiene derecho a pegarse a la mayoría, a la venta de la mayoría. Entonces son derechos de arrastre, cláusulas de arrastre, que son muy comunes en el fideicomiso. En los fideicomisos de ventas accionarias también se pueden establecer el put y el call en forma automática. Vamos a decir que son dos grupos familiares y se desean vender entre esos dos grupos familiares, o 3 o 4 grupos familiares. Recuerden que puede haber 3, 4 grupos familiares en un fideicomiso o en diversos fideicomisos. Se pueden establecer cláusulas de venta forzosa. Esto es casi como si estuvieras como en Las Vegas, ¿no? Si tienes un put, que es un derecho de venta, en donde se tiene el derecho de ejercer la venta de determinado porcentaje a la contraparte y señalas un precio de ejercicio, y al otro le puedes establecer, puede ser un call o puede ser un put, o sea, él puede decidir si paga el precio o si te venden ese precio que pusiste. Es decir, si tú tienes el put, tú tienes derecho a presentar el precio, y el otro tiene derecho o a un call o a un put. Es decir, tengo el derecho solamente a decidir la venta o a pagarte el precio que tú pediste. Entonces son mecanismos muy automatizados que se pueden establecer en el fideicomiso. Son opciones. El tema del hombre clave con seguros. Hay seguros de hombre clave que, si ya aparte del comité técnico vas metiendo a la segunda generación, también hay temas de seguros de hombre clave que económicamente te reembolsan las posibles pérdidas de tener un hombre clave, de perder un hombre clave. Entonces hay este tipo de mecanismos, no solamente con seguros de hombre clave, sino con reservas de fondos. En un fideicomiso puedes crear fondos de reserva para hombre clave o seguro de socios. O sea, puedes crear un fondo para pagar ese seguro, o un fondo y un seguro para compensar la posible caída por la falta del socio o hombre clave. Esto te da la posibilidad de, en el mercado, traerte otro hombre talentoso porque tienes capacidad económica para contratarlo. Ese es básicamente mecanismos prácticos. Por razones de tiempo, básicamente esta es la estructura, pero ya está platicada. Pero por razones de tiempo dejo el tema técnico y si tienen alguna pregunta para ir finalizando la intervención, ¿sí?
Sí. No, es un criterio judicial. El pacto de 90 es un criterio judicial y créeme que ya se ha peleado en la corte. Es decir, me ha tocado ver en la actualidad que se está peleando un pacto de 90. Yo te diría, hay ya instrumentos como el dragalón, el tagalón y sesiones de derechos fideicomisarios que te pueden sacarle la vuelta a ese pacto de 90 y si dejas muy sólido el fideicomiso. Lo más sencillo es decir, pues no se vende, pero el establecer una cláusula absoluta por no pensar en una herramienta de venta ordenada, creo que el perjuicio es que puede ser impugnable, esa cláusula absoluta. Ok, gracias. La otra pregunta es, ¿haces el fideicomiso el día 1? Sí. Y pasa el tiempo y la sociedad se capitaliza sin la participación de fiduciario. ¿Se puede legalizar esas capitalizaciones o ¿sí me explico? Sí, sí. Sucede más de lo común, ¿no? Sí, sucede. Más de lo que uno quisiera. Sí. Mira, en una empresa pública es muy difícil que eso suceda. En una empresa privada sí es común que suceda. Pero yo te diría, las capitalizaciones pueden ser por utilidades o puede ser por aportaciones, ¿sí? Si la aportación la hizo el socio sin pasar por el fideicomiso, o sea, la hizo directamente, simplemente que los fideicomitentes y fideicomisarios reconozcan, yo hacía participar la empresa, o sea, reconociendo esa aportación y señalarse que esos derechos, esas acciones que se emitieron, tienen que ser emitidas a favor del fideicomiso, ¿sí? Esa es la capitalización, ya sea por utilidades o por aportación de socios. Si es por utilidades es más sencillo, porque es una utilidad que se convirtió en acciones. Solamente tendrías que decir es que el accionista ya no eres tú, es tu fideicomiso. Entonces las acciones nuevas que se emitieron se tienen que reemitir, cancelar las que se habían emitido a tu nombre y volverlas a emitir a nombre de la empresa, del fideicomiso, ¿sí? Esa es la de utilidades. Y las de aportaciones ya es un poco más complicado, porque no pasó el dinero por el fideicomiso. Entonces se tiene que hacer un acta correctiva que la empresa acepte que ese recurso fue recibido por tal accionista cuyos derechos ya están aportados a un fideicomiso. O sea, es un poquito más complejo. Una asamblea y las notificas al fiduciario. Y las notificas al fiduciario y lo aprueba y yo me respaldaba con el comité técnico también. Pues gracias. Sí. Muchas gracias, licenciado, por su participación y a todos ustedes por acompañarnos en esta plática. Les pido un fuerte aplauso para el licenciado Ramos.